Bueno, el día de hoy nos toca presentar el webinar gratuito con Teddy, tiene como por nombre Introducción al gerenciamiento de proyectos con enfoque PMI, que es el Project Management Institute, e Introducción a la correcta gestión de los stakeholders, que es la gestión de los interesados. Entonces, estratégicamente, digamos, hay mucha simbiosis, mucha sinergia entre ambas introducciones, entre ambos cursos. Uno empieza el día 7 de noviembre y el otro empieza el día 17 de noviembre. Ya ahí, digamos, dentro del webinar les voy a comentar un poco el alcance de los cursos y también un poco, la idea es que este webinar también les sirva a ustedes para tener herramientas eh, de gestión que pues los haga crecer como profesional. Vamos a dar inicio con él. Muchas gracias por la presentación, Freddy. Bueno, como todos ya han escuchado a Freddy, mi nombre es Dante Castro Arballo, soy ingeniero civil con más de 21 años de experiencia en la generación y gestión de proyectos tanto de EPC como EPCM para los rubros de infraestructura, edificaciones, inmobiliarios, concesiones de carreteras, mi minería, ¿no? Desde la conceptualización hasta la puesta en servicio de todo tipo de proyectos. Soy fundador de CIP, Consultoría, Gerencia y Construcción. Nos dedicamos al gerenciamiento y supervisión de obras, así como la generación y gestión de proyectos de inversión. He trabajado en empresas líderes del sector como el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, Consorcio Penal ICA, COVID Perú, ICSA, JJ Camet, Compañía Minera Tacocha, RANSA, Crédito del Perú, Corporación Sagitario, Ajani, Organización Miraflores Country Club, entre otros proyectos, digamos, ¿no? En los cuales se han ocupado cargos directivos como director ejecutivo, gerencia de proyectos, gerencia de edificaciones, de proyectos de inversión, gerencia general, etc. Actualmente soy docente de la maestría en gestión y dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, el famoso MDI de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en TEDI, con convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, así como con el posgrado de la Universidad Nacional de Piura, dando todos los cursos y diplomados y cursos de especialización con TEDI. Alta especialización en negociación comercial, ingeniería, presupuestos, planeamiento, construcción y postventa. Alto foco en la aplicabilidad de sistemas integrados de gestión, conocimiento en estrategias de gobierno Estado a Estado y los famosos G2G, gestión BIM, certificación LEED, metodologías Lean Construction, PMI, Scrum, McKinsey y London Consulting Group. Una maestría, un máster en dirección de empresas por el PAD de la Universidad de Piura, así como una especialización en dirección estratégica por la misma Escuela de Negocios. Eso básicamente es la hoja de vida, la hoja de ruta que tienen conmigo para los cursos que vienen teniendo Teddy dentro de su plataforma. Algunas fotografías de algunos proyectos que he gestionado, como digamos la autopista Lima-Ica, cadenas hoteleras Tierra Viva, cadenas hoteleras Hampton by Hilton, clínicas en Yanacocha, edificios con certificación LEED, piscigranjas, penales, hospitales, un poco bueno, estas son las escuelas bicentenarias, que son 75 escuelas, que van a ser gestionadas justamente con gerenciamientos PMI, armando una PMO, que es el Project Management Office, montando una oficina de gestión de proyectos. Esto, bueno, digamos, se dejó con todo encaminado para un futuro G2G que ya está firmándose a puertas de edificaciones mixtas, un poco de edificaciones de viviendas también, un poco de urbanizaciones, proyectos de inversión, estudios de mercado, proyectos en acantilados en el mar, un poco más de hoteles, un poco más de hospitales, un poco de condominios multifamiliares, edificios de gran altura también, edificios con certificaciones LEED, un poco más de oficinas, edificios de viviendas también, y también infraestructura, ¿no? Infraestructura minera, como presas de relaves, campamentos mineros, centrales hidroeléctricas, entre otros. Así como también restaurantes, gestión de empresas de transportes, remodelaciones. Digamos, para nosotros no existe proyecto pequeño, ¿no? Nosotros desde el primer metro cuadrado podemos coger un proyecto. Un proyecto de 3 metros cuadrados, remodelación de un baño, de una oficina, lo hacemos. Esa es un poco la filosofía que también quiero compartir con ustedes, porque siempre hay los mitos de proyecto chiquito, proyecto grande, proyecto... No existe. Todos los proyectos son iguales, tienen sus mismas complicaciones
aún siendo muy pequeñitos en metros cuadrados. Así que cada proyecto es una historia diferente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. He ordenado, digamos, el webinar para que primero veamos algo de gerenciamiento de proyectos con enfoque PMI, que es el que empieza el próximo domingo. Este domingo no, sino el próximo, empieza el 7 de noviembre. Y luego vamos a ver la gestión de stakeholders, que empieza la subsiguiente semana. Vamos a poner, digamos, el contenido, ¿no? Lo que vamos a tener nosotros en el curso, ¿sí? Em, sí, efectivamente, todos pueden poner consultas. Bueno, vamos a avanzar un poco con lo que vamos mirando, digamos, y van a poder ustedes hacer consultas, pueden escribirlas, ir escribiéndolas, digamos, consultas sobre sobre el curso sobre estos dos cursos, para que se puedan escribir, o también consultas ya de los temas del mismo curso. Entonces, hagan sus consultas mediante el chat del Zoom, o los que están en Facebook Live, igual en YouTube, en nuestro canal. De igual forma, para todos quienes quieran hacer consultas, las hacen, y al final, digamos, unos varios minutos antes, abrimos ronda de preguntas antes de el sorteo de las becas, ¿sí? Así que no se olviden que entran al sorteo de becas quienes están presentes. No hay beca para quienes no están en el momento del, del sorteo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos en el curso de gerenciamiento de proyectos con enfoque PMI? Básicamente, he tenido que sintetizar, digamos, de la mejor forma, todo lo que abarca, digamos, la correcta gestión de proyectos. Por ejemplo, vamos a empezar un poco con la gerencia de proyectos. Vamos a ver un poco las áreas de conocimiento del PMI, la parte uno, donde vamos a ver acá los procesos para la realización del servicio. Luego vamos a ver la gerencia de proyectos y áreas de conocimiento, parte 2, donde vemos los procesos de soporte y los procesos de seguimiento. Luego vamos a ver la gerencia de proyectos como herramientas de gestión. Vamos a ver una pequeña reseña de las principales herramientas que existen en el mercado, tomas de decisiones gerenciales con herramientas conocidas en el sector construcción. Luego, en el capítulo 4 van a ver un poco la gerencia de proyectos, metodología para la toma de decisiones. Vamos a ver un poco las empresas constructoras, las dimensiones de una empresa, los directivos y sus capacidades, las tomas de decisiones y sus fines últimos. Algo de esto he puesto también en el webinar para que un poco entiendan qué se ve en estos capítulos. Y luego, digamos, en ese momento, en ese estatus, es que nosotros pasamos a ver ya un caso. ¿Por qué vamos a ver un caso? Porque no hay mejor toma de decisiones de manera gerencial que finalmente lo que es em, los casos, resolución de casos. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días resolvemos problemas, así como en la universidad, cuando estamos estudiando ingeniería civil, arquitectura, lo que fuera, sobre todo los ingenieros civiles, ¿no? Llevamos una infinidad de problemas, ¿no? Cuando estamos desarrollando problemas para un examen, tratamos de desarrollar la mayor cantidad de problemas para que cuando estemos en el examen y nos venga un problema, tengamos más herramientas para poder solucionar. Es lo mismo. Mientras ustedes lleven, cuanto más cursos lleven, diplomados, maestrías, cuanto más se capaciten, y también cuanto más casos reales solucionen dentro de los cursos, mayor herramientas de gestión van a tener para poder solucionar los conflictos que tengan en cada uno de sus proyectos de construcción. Entonces, va ligada esta metodología que estamos armando para ustedes, que personalmente en los cursos que llevan conmigo la tienen, es básica para su desarrollo, ¿sí? No pueden dejar de tener un curso de gerenciamiento o un curso de gestión, un curso de residencia, pero no puede dejar de tener casos reales. Si bien es cierto, también vemos casuísticas particulares en los momentos de las sesiones, igual acá hay sesiones particulares para desarrollo de casos reales. Entonces, en el capítulo 5 vamos a ver un caso real que es un megaproyecto. Vamos a hacer un análisis diagnóstico primero, que data de la lectura e interpretación de las circunstancias, ¿no? Tenemos que interpretar las circunstancias del caso, debemos entender el caso primero para poder desarrollar. Esa capacidad de análisis es la que debemos gestionar en ustedes, desarrollar en ustedes.
capacidad de análisis con criterio, porque pueden tener capacidad de análisis sin criterio. Entonces, finalmente, el análisis podría ser destructivo en vez de ser constructivo. Luego tienen un análisis situacional donde pues eh, de todas las opiniones que puedan haber por parte de los alumnos del curso, llegamos a una síntesis, perdón, y a un factor común que es el consenso. Todos ya estamos de acuerdo con lo que puede pasar en el caso y comenzamos a desarrollar ya la evaluación situacional. Pasamos al capítulo 6, donde hacemos pues la evaluación situacional. Evaluamos a cada profesional y a las gerencias del caso. Y finalmente evaluamos el proyecto y sus alternativas de solución. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de poder tomar decisiones en el capítulo 7 y el desenlace real, que es el que yo ya les cuento, ¿no? Para que ustedes sepan por dónde iban, ¿no? Yo iba por este lado y finalmente la solución es por acá, o iba en el camino de la solución. Pero acuérdense algo, la participación es la que a ustedes los va a hacer crecer, siempre. Y esa es la metodología que tienen con nosotros, participativa. ¿Por qué? Porque si ustedes no se lanzan en un curso de gerenciamiento PMI, no pueden estar callados, ¿no? Es lógico, porque un gerente en una reunión, en un directorio, tiene que participar, si no, ¿para qué está ahí, no? Para aportar, para ser un asesor de los directores, de los dueños. Entonces, si no tiene esa capacidad de levantar la mano y poder participar, puede ser contraproducente, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros vamos a ir amalgamando esas situaciones, ustedes se van fortaleciendo técnica y con habilidades blandas, porque aquí vemos mucho el tema de la persona y cómo lograr que cumpla sus funciones de acuerdo a lo que uno necesita. Em, Luego, en el capítulo número 8, vemos el caso real número 2, un proyecto estratégico. Ya, digamos, en su momento vamos a mencionarles qué caso es. Y tenemos acá en análisis y diagnóstico, igual, ¿no? Digamos, son dos casos, ¿no? Son dos casos, cada uno de los casos tiene 3 capítulos, donde el primer capítulo es análisis y diagnóstico, luego evaluación situacional y luego las tomas de decisiones, solución y desenlace. En ese camino siempre va a haber, en ese camino siempre va a haber, sobre todas las cosas, em, diálogo, ¿no? Diálogo. En ese sentido, en nuestros cursos siempre son tomados como si estuviéramos en un directorio, ¿no? Estamos en una mesa de trabajo donde tenemos que tomar decisiones y tenemos que aportar. Por lo tanto, siempre se les va a pedir la formalidad del caso, levantar la mano, ¿no? Em, Estar con su micrófono y cámara apagada. Ya luego cuando tengamos que participar ya pueden abrir un poco el audio y también la cámara si gustan, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo quieran abordar el tema, pero hay unas reglas siempre en la sala. ¿Por qué? Porque debemos acostumbrarnos desde el inicio, porque acá siempre hay participantes, inclusive algunos estudiantes, algunos bachilleres, algunos egresados, y personas, e incluso tenemos gerentes dentro de los cursos, residentes, supervisores, que pues tienen más experiencia y algunos no tienen mucha experiencia todavía, pero finalmente acá la idea es homologarlos, ¿no? Homologarlos con la finalidad de poder lograr la síntesis del curso. Eso es, siempre van a tener un módulo gratuito de habilidades blandas para la gestión de proyectos de construcción. Ese módulo de habilidades blandas lo tienen con el profesor Oscar, con un ingeniero civil también, con el cual pues juntos hacemos un diplomado, ¿no? Hay un diplomado que estamos dando y que vamos a empezar a dar en el mes de febrero también, se los comento, y que es un diplomado de 5 meses, en los cuales normalmente ven 4 meses conmigo y un mes con el ingeniero Oscar, y digamos, tienen otro tipo de herramientas ahí complementarias a las de gerenciamiento PMI. Dicho esto, vamos un poco a mostrar el contenido de lo que he puesto acá para ustedes en el webinar, siempre enfocados un poco en la sexta edición, que es la última, penúltima, última, más completa que tenemos, ¿no? Y al final, digamos, les muestro un poco las novedades que se tienen en la séptima edición del PMI, del PMBOK, que es pues la guía del PMI. Entonces, ¿qué tenemos? Primeramente, siempre tenemos que entender que hay un inicio del proyecto. Y como algunas de sus abuelitas o mamás les ha dicho, em,
siempre debemos tomar como base el inicio. Lo que bien inicia, bien acaba. No necesariamente, Dante, me dicen algunos, ¿no? Porque a veces hemos iniciado bien y luego la gente se ha desordenado, todo bueno, seguro. Pero, ¿qué quiere decir? Que si no inicias bien, eso podría ser peor, ¿cierto? Entonces, pongámonos ahí bien, bien claras las cosas, iniciemos bien las cosas, ordenados, formatos, reuniones, correos electrónicos, matriz de comunicaciones. Siempre tenemos que tener herramientas de gestión que nos hagan dar un inicio o un contexto de iniciación de un proyecto adecuado. Entonces, dentro del PMBOK tenemos un poco el proyecto como núcleo central, siempre los objetivos del proyecto, ¿no? Nosotros siempre debemos apuntar al objetivo del proyecto. Nuestro núcleo, nuestro factor común es el objetivo. ¿Qué objetivo tiene este proyecto? Ahí eh, van a redundar todos nuestros esfuerzos. Entonces, por ejemplo, tenemos cumplir los requisitos regulatorios, legales o sociales. ¿Por qué esto está aquí como primer lugar? Porque definitivamente el mínimo cumplimiento que debemos tener son los requisitos legales, ¿no? Entonces, y ahí los abogados son nuestros aliados, ¿no? Zapatero es su zapato. También los ingenieros civiles tenemos una línea de administración contractual, pero que sin un abogado podríamos cometer muchos errores, ¿no? Hay abogados que se están especializando y son especialistas ya en construcción, eh, no solamente en obras públicas, sino también en obras privadas. Finalmente, la construcción, el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las edificaciones y habilitaciones urbanas, es el mismo para obras públicas que privadas, ¿no? Lo que cambia es que uno está normado bajo la ley de contrataciones y otro está normado bajo un contrato privado. Dicho esto, debemos cumplir nuestros requisitos legales. Más complejo es el tema en la obra pública porque tenemos a la ley que tiene una normativa y tiene límites para todas nuestras acciones. En el privado hay mayor flexibilidad, pero también hay otras cosas en el privado porque los contratos, por lo general, em, el público, por lo general, forma, se forma y se, digamos, nutre de profesionales de la construcción para gestionar los proyectos. Por lo menos hay mayor conocimiento. En cambio, en el privado tienen directo a un cliente que desconoce de construcción y que puede, pues, ese desconocimiento puede complicarles también la historia. Entonces, mientras ustedes tengan bien formada la estrategia, no van a caer en falta y siempre cumplen su contrato. Para los privados, cumplimiento contractual. Para el público, cumplimiento contractual y la ley de contrataciones. Esa es la base. Si estamos en un G2G, si estamos en un gobierno a gobierno, serán los contratos NEC-F, ¿no? En reconstrucción con cambios, y con eso caminan. Entonces, luego de cumplir los requisitos legales, nosotros debemos satisfacer las solicitudes y necesidades de los interesados. Los famosos stakeholders, ¿no? Que lo vamos a ver también en el curso. Hay un curso especial de stakeholders, de interesados, que digamos, con mucha casuística de lo que me ha tocado vivir en este mundo de los interesados, donde interesados muy sencillos que uno piensa que no son, que no, es más, hace su relación de stakeholders y no los pone en la relación, los pone de lado, los pone al costado. em, Lamentablemente, en esa identificación se puede, digamos, perder mucha, pero mucha eficiencia. En esa identificación faltante de stakeholders puede estar justamente la solución a un problema futuro. Entonces, eso lo vamos a ver en la otra parte del webinar cuando veamos stakeholders, para que, digamos, mi recomendación siempre va a ser apúntense en los dos cursos, ¿no? Los dos cursos se complementan muchísimo. ¿Por qué? Porque eh, saber identificar eh, el correcto andar de un proyecto viene relacionado también a la búsqueda de los interesados. Luego, crear, mejorar, reparar productos, servicios y todo, ¿no? Siempre estamos en un constante mejora. Debemos siempre apuntar a la mejora continua. Por lo tanto, esa mejora continua nos la debe dar un sistema, nos la debe dar un ordenamiento. Debemos tener un orden lógico para poder desarrollar nuestros proyectos. No debemos
no debemos dejarlos a libre albedrío, ¿no? Tenemos que estar ahí siempre con nuestras herramientas para que podamos, pues, desarrollarlos de una forma asertiva y proactiva. Luego tenemos la implementación y cambio de estrategias de negocio tecnológicas. Siempre, ¿no? Debemos estar iterando estrategias para poder lograr y cerrar la estrategia, digamos, final que debemos entablar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que conducen a la creación de un proyecto? Les estoy, digamos, en el webinar he tratado de poner láminas sintetizadas para poder, digamos, llegar a ustedes y entiendan que en este conocimiento de proyectos, realmente con eficiencia, hay mucha diferencia en quienes no aplican, no solamente el PMI, sino realmente la correcta gestión de proyectos. No decimos que solo el PMI hace correctamente gestión de proyectos, no, también están las otras metodologías eh, que son básicamente generadas por buenas personas, por personas conscientes de que tienen que hacer bien su trabajo. Entonces, eh, un sistema integrado de gestión sin tener que ser PMI puede funcionar tranquilamente bien en una gestión de proyectos y se los digo por experiencia propia. Entonces, un ejemplo de factores que conducen la creación de un proyecto siempre son factores específicos, las nuevas tecnologías, ¿no? Las fuerzas en competencia, incidentes o materiales, cambios políticos, demandas del mercado, ¿no? Cambios económicos, solicitudes del cliente que quieren desarrollar un proyecto, ¿no? Demandas de los interesados, de los stakeholders, requisitos legales, mejoras en los procesos comerciales, oportunidades estratégicas, necesidades sociales, temas ambientales, etcétera. Son factores específicos que nos conducen a la creación de un proyecto. Nacen de algunos de estos factores. Entonces, acá tenemos, acá tenemos la presentación corporativa de portafolios, programas y proyectos, donde básicamente aquí lo que decimos es que eh, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un programa y qué es un portafolio? ¿No? Hay empresas que manejan los tres significados, hay empresas que solo manejan uno, hay empresas que ya manejan dos. Indistinto a ello, digamos, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado. Es un esfuerzo temporal porque tiene un tiempo finito. En cambio, un programa es un grupo de proyectos, programas secundarios, actividades de programas relacionados cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios. Luego tenemos el portafolio, que es una colección de proyectos, ¿sí? El portafolio es una colección de proyectos, programas, portafolios secundarios y operaciones gestionados con un grupo para alcanzar, como un grupo para alcanzar los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, en todos los puntos siempre vamos a tener el alcance, los cambios, la planificación, la gestión, el monitoreo, el éxito también, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante llegar al éxito? Como por lo menos como teoría, ¿no? Llevarlo a la práctica es nuestro objetivo. ¿Por qué les digo que llevarlo como teoría? Porque por lo menos debemos decir, quiero que este proyecto sea exitoso. ¿Por qué? Porque ya cuando vamos implementando herramientas de control y herramientas de gestión, la idea es que todas estas herramientas nos lleven al éxito. Eso lo debemos entender. Pero ¿qué pasa? Que lo podemos entender, pero no necesariamente aplicar. Y ahí es donde pueden venir los problemas. Eso es bien interesante y bien clave que ustedes lo vean en el curso y en los cursos que ustedes deseen llevar en su vida. Ingresen siempre a cursos que los motiven a crecer como profesionales. Porque hay cursos que a veces solamente nos sintetizan mucho a la parte técnica y no sale de uno la parte emocional y la parte de ejecución real de un proyecto de inversión. Con la siguiente lámina.
Entonces, componentes claves de la guía. Los componentes claves de la guía, digamos, del PMBOK, del PMBOK, que le llaman, algunos le llaman, yo le llamo PMBOK, ¿qué tenemos como componentes? Y esto sí es clave porque esto es lo que vamos, digamos, a ver en el curso cuando lo tengamos ya a la mano, a detalle, ¿no? Tienen ciclo de vida del proyecto, ¿no? Que es una serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Ese es el ciclo de vida. Desde donde inicia hasta donde termina. Cada una de las etapas forman el ciclo de vida del proyecto. Luego está la fase del proyecto, que es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culminan con la finalización de uno o más entregables. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente. No se olviden, lógicamente. No puede haber un tema que esté rompiendo esa lógica, rompiendo esa situación que los lleve pues por ahí a trastabillar con el proyecto, ¿no? Entonces, lo expliqué hace un rato, ¿sí? Para la pregunta que he visto por ahí, si las empresas deben adaptarse siempre al PMBOK. No, Rafael Cachay, no es así. Este es un curso de gerenciamiento de proyectos que tiene un enfoque PMI, porque como hemos visto aquí, ojo chicos, ¿ah? Como hemos visto aquí, tenemos en esta parte, ¿no es cierto? En esta parte tenemos el PMI. Luego tenemos la gerencia de proyectos que recomiendo implementar en las empresas, que algunas se alinearán a lo que mencionemos en el PMI, algunas no se alinearán. Por eso es que al final de esta parte del webinar les voy a explicar la otra parte de la gerencia de proyectos, que no solamente tiene que ver con el PMI. Es más, estos casos son de gestión de proyectos, de gerenciamiento de proyectos. Ya algunas de las empresas que estaban involucradas usaban PMI y algunas no. Eso es indistinto. Lo más importante es coger lo mejor de las herramientas. Tenemos el PMI, cojo lo que creo que es mejor para mi proyecto. Tengo resultado operativo, Lean Construction, tengo gestión de proyectos, tengo un sistema de gestión integrado. Cojo lo mejor de ello y potencio mi estrategia. ¿Sí? De eso se trata un poco em, lo que estamos mencionando y lo que vamos a tener en el curso. ¿Sí, Rafael? Para que lo tengas ahí mapeado. Espero haber respondido a tu pregunta, Rafael, encantado. Entonces, puntos de revisión de fase. Revisión a la fase final de una fase. Luego tienen procesos de dirección de proyectos, grupos de procesos de la dirección de proyectos, áreas de conocimiento, que esta es una de las partes más importantes de lo que es el PMBOK, la sexta edición. Entonces, esas áreas de conocimiento que han ido evolucionando, ¿sí? Porque yo recomiendo, digamos, ordenarnos con algunas cosas que nos manda el PMI, digamos, ¿no? Entonces, em, de acuerdo a nuestra experiencia, más que todo es de acuerdo a lo que se debe hacer, no es de acuerdo a nuestra experiencia, porque pueden haber experiencias negativas, ¿no? Ese es el tema, que pueden haber experiencias negativas, Rafael, ¿no? Si he visto que has puesto de acuerdo a nuestra experiencia, no, porque si tu experiencia es negativa, todo lo contrario, ¿no? Tienes que voltearla y decir, tengo esta herramienta del PMI que me da un orden. ¿Por lo menos puedo guiarme de ese orden? Sí, pero ya en el desarrollo ¿sí? Puedo aplicar las otras herramientas que voy a ver en el curso. Por eso es que este curso el curso es de gerenciamiento de proyectos, que tiene un enfoque PMI, pero en su núcleo principal es el gerenciamiento de proyectos. Entonces van a ver de todo, ¿no? Van a ver un poco de PMI, un poco de herramientas de gestión, un poco de sistemas integrados de gestión y la solución de casos reales que ya son de la vida, ¿no? Eso es lo que a ustedes los va a potenciar como profesionales. Luego tenemos la interrelación entre los componentes claves de la guía, ¿no? Que es un poco el ciclo de vida, los grupos de proceso y las áreas de conocimiento. Como los grupos de procesos, que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, confluyen en las áreas de conocimiento porque finalmente también
tienen la amplitud dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Luego tenemos acá lo que es la correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. ¿No? Esto es una matriz donde ustedes, digamos, entendemos que la gestión de la integración del proyecto tiene una, digamos, un cruce con todos los grupos de proceso, por ejemplo. Pero el alcance no. El alcance no entra en el proceso de inicio, sí en la planificación y sí en el monitoreo. Igual el cronograma, planificación, monitoreo. ¿Me entienden? Interesados sí estén todas, chicos. Los interesados siempre van a estar en todas. Por eso es que tenemos un curso separado para hablar de los stakeholders, de los interesados. No solo a título PMI, sino a título también de casos reales, gestión de stakeholders, cómo identificar de este tipo de proyectos los stakeholders, cómo identificar de este tipo de proyectos los stakeholders. Eso a ustedes los va a potenciar para cuando estén identificando posibles restricciones en sus proyectos. Luego tenemos los flujos de datos, ¿no? Donde empezamos con los proyectos de ejecución, datos de desempeño de trabajo, procesos de control. Primero ejecutamos, en paralelo controlamos, control general del proyecto, informe de desempeño del trabajo, y luego tenemos pues las tres claves, el control de cambios, ¿no? Que, digamos, los que no manejan PMI tendrán los RFI, los requerimientos de información, el control de cambios, la gestión del cambio y presupuesto adicional, si es que finalmente el cambio se traduce en una ampliación de plazo con presupuesto adicional. Luego tenemos varios procesos del proyecto y las comunicaciones del proyecto. Esto lo van a entender bien en el curso. La comunicación como la clave del éxito de cualquier tipo de proyecto y obra. Las obras de construcción, chicos, se caen en su gran mayoría por falta de comunicación o por comunicación inadecuada, por esa comunicación que no es, digamos, que no suma y que pues tanto daño le hace a los proyectos cuando realmente no los gestionan adecuadamente. ¿Sí? Cuando no los gestionan adecuadamente, es muy poco probable que puedan llegar al éxito de los proyectos porque normalmente siempre los proyectos están esperando que tengan un líder, ¿no? El proyecto está esperando que haya un líder que lleve el curso del proyecto y eso es un poco lo que queremos con ustedes, ¿no? A la siguiente lámina. Ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto siempre tiene una interrelación, ¿no? Evaluación de necesidades y los documentos críticos, por ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, en el anteproyecto tenemos evaluación de necesidades, el caso de negocio. El caso de negocio es los resultados económicos, el proyecto de inversión, el retorno de la inversión, la tasa interna de retorno, las decisiones de inversión, en qué momento pongo dinero, el flujo caja financiero y todo ello, para poder lograr tener un plan de gestión de beneficios. Ese es el anteproyecto. Aquí en el nivel de anteproyecto es, el proyecto es rentable, no es rentable, funciona, no funciona, aporta a la sociedad, no aporta a la sociedad, vamos con él. Luego inicia el proyecto, un acta de constitución, tenemos un plan para la dirección del proyecto y luego se ejecuta el trabajo. Aquí está la línea del tiempo de las obras de construcción, ¿no? Y luego completamos el proyecto y lo cerramos. Ese es el ciclo. Pero ¿cómo es la esfera de influencia de un director de proyectos? Esa es la esfera que plantea el PMI. Pero ¿por qué la comparto? Porque me parece una esfera interesante, ¿no? Los directores de proyecto debemos entender que tenemos a cargo toda la cadena de valor de un proyecto. No solamente tenemos a nuestro ingeniero residente o a nuestro, digamos, jefe de supervisión, si es que soy director del proyecto de la supervisión. No solo tenemos esos equipos de trabajo, sino tenemos más allá de ello que ver. Tenemos mucha visión, digamos, macro, que debemos sintetizar y debemos controlar. Por ejemplo, el equipo de proyecto, los directores, los gerentes de recursos, claro, esto es lo que normalmente conocemos, esto es lo que pensamos que un director de proyecto solamente ve, ¿no? Pero no es solo así. También ve los patrocinadores, organismos de gobierno, comités de dirección, la oficina de gestión de proyectos, y también gestiona interesados, gestiona proveedores, gestiona a los clientes, a los usuarios finales. Esta es la gran esfera
de un director de proyectos. Por eso es que, digamos, voten ese mito de, cuando, digamos, tienen un gerente de proyectos que está yendo poco a la obra y siempre dicen, sí, pues, estos de la oficina que no trabajan. Bueno, ganaron el proyecto, ¿no? Proyecto en el que estás trabajando y es el proyecto en el que estás trabajando y recibiendo tu sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no trabajan porque no van? No es así. Tenemos que entender que el director de proyectos debe tener la capacidad de formar a su equipo de tal forma de tener la tranquilidad de que si tiene que quedarse en la oficina, trabajar muchas cosas para lograr más proyectos y cuando ustedes terminen la obra, tener otro proyecto para que trabajen tranquilos, ese es el éxito. Por eso es que los residentes tienen que comprometerse a liderar los equipos de trabajo, tanto los profesionales como los obreros, para lograr los objetivos. No podemos estar pretendiendo que el gerente de proyectos, el director de proyecto, venga todos los días a la obra a solucionarme los problemas, ¿no? Eso sería bastante mediocre, chicos, y se los digo directamente. Eso sería bastante mediocre. ¿Por qué? Porque qué mejor, cuando yo he sido residente, chicos, y el gerente de proyecto llegó la primera semana y nunca más lo vi y los resultados del proyecto fueron increíbles, me di cuenta que yo tenía que tomar el liderazgo. Yo tenía que tomar la batuta, porque él tiene que estar buscando otros proyectos. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer venir y cargar de problemas? Ojo, en la medida que podamos solucionarlo nosotros. Si ya estamos hablando de activos de la empresa, si ya estamos hablando de tomas de decisiones de dirección general, digamos, ya hacia la gerencia general, ya tenemos que trasladarlas, ¿no? Tenemos que ser lo suficientemente capaces de identificar qué podemos gestionar nosotros desde la obra y qué debemos sí trasladar a la esfera del director de proyecto. No debemos sobrecargarlo, no decimos eso. Lo que decimos es, ¿realmente esto lo puedo solucionar yo? Sí. ¿Tengo la capacidad? No sé. Lo que sí les puedo asegurar yo, que en los cursos de gerenciamiento y en los cursos de stakeholders que vamos a dar en TEDI, y todos los que vienen, porque se vienen más cursos de especialización y más cursos, más diplomados y todo, que personalmente voy a estar dictándolos, les puedo asegurar que ustedes que salgan de estos cursos, sí van a tener esa diferenciación con respecto a los otros profesionales del sector. Eso es lo que les puedo asegurar. Por lo tanto, los invito a formar parte de este team, ¿no? Que va a lograr eficiencias, proyectos con resultados realmente directos. Y un poco, perdónenme, ya faltan 3 laminitas para pasar a esa séptima edición que quería mencionarles, y un poco a la gestión de las organizaciones, que es la otra parte que no habla el PMI, y eso lo traigo como valor agregado para los proyectos de gerenciamiento, para los cursos de gerenciamiento. Gestión y liderazgo. La comparación de gestión y liderazgo es increíble y tienen que entenderla. Esto lo he sacado de la sexta edición, sí, pero si yo no pongo aquí PMI, es lo mismo, chicos. Nosotros debemos entender que es diferente el jefe al líder. Cuando a mí me dicen, Dante, tu amigo o tu ex compañero de trabajo está liderando las operaciones de la empresa tal. Y yo les pregunto, ¿y cómo así? ¿Que te has reunido con él? ¿Cómo, o conoces a su gente? No, no, me han dicho que es el gerente de operaciones. Pero que sea el gerente de operaciones no significa que esté liderándolo, que sea el líder, ¿no? Porque puede ser que más bien el líder sea un gerente de proyectos o que el líder sea un residente, los residentes sean los líderes porque motivan a la gente. Aquí el liderazgo, chicos y chicas, no lo da el puesto de trabajo, ¿sí? El liderazgo, la capacidad de gestión, no la da el puesto de trabajo. No es gratis el liderazgo, hay que trabajarlo, hay que chambearlo. Tenemos que lograr que todos los profesionales trabajen por sus familias y por ti. Eso es, porque están comprometidos con tu gestión hacia la dirección. Esa es la clave, porque cuando nosotros solamente somos jefes y no somos quienes también empujamos el barco con todos y solo nos dedicamos a distribuir y a distribuir, ahí se pierde la eficiencia, ahí se pierde el compromiso. Em, Me acuerdo hasta ahora, me dicen, Dante, se te extraña, me dicen algunos chicos, ¿no? Porque yo estoy independiente hace muchos años, hace 4 años ya, con CIP. Dicen, Dante, se te extraña porque realmente el tema de que en nuestras obras haya un verdadero líder. Yo le digo, oye, muchas gracias, le digo, ¿no?
pero ellos son los que te dicen a ti líder. No eres tú, yo soy el líder. No puedes decir tú que eres el líder. Liderazgo te lo dan la gente, te lo dan tus empleados. No te lo pones tú, yo soy el líder. No, no existe eso. Es más, suena hasta inclusive poco humilde, ¿no? Uno tiene que realmente ganarse el liderazgo. Los chicos, cuando uno va a una charla de 5 minutos, de 10 minutos, una charla de inicio de jornada, a realmente hacer motivación en seguridad y realmente que entiendan que uno realmente está comprometido con ellos, con sus vidas y con sus familias, porque sus familias dependen de ellos, y si los cuidas, ellos estarán siempre con ellas. Entonces, ese liderazgo que uno va ganando en la seguridad, luego se traslada a la producción, a la productividad. Ahora sí funciona el construction, funciona la calidad, funciona la gestión de stakeholders, va funcionando todo. ¿Por qué? Porque buscamos la unidad en el equipo. Y cuando uno entiende que el gerenciamiento de proyectos es eso, no solamente lograr resultados, no se olviden, el logro de resultados es una motivación extrínseca de las personas que ya lo vamos a ver en la última lámina de gerenciamiento. Em, en la capacidad, las habilidades gerenciales y directivas diferenciales son las motivaciones intrínsecas de las personas. Pero el trabajo en equipo, la unidad, en lo personal, el amor, el querer, todo eso que es afectivo y que lleva pues a que uno tenga una motivación mucho más fuerte y más potente, todo eso se llama motivación trascendente. Entonces, cuando el jefe solo piensa en resultados, solamente está motivando a su gente extrínsecamente. Entonces, esa fuerza que logran otros líderes que realmente sí motivan trascendentemente a todos, esa es la gran diferencia entre el que es top 1 en el mercado al que es top 10, 15, 20, 30 o al que ni siquiera está en el ranking, ¿no? Esa motivación es la que debemos nosotros generar como gerentes de proyecto. Si no, ¿para qué no? Si no, mejor me quedo como residente, si no me quedo como eh, ingeniero de producción, me quedo solamente como asistente, como practicante, porque si no quiero evolucionar. Estén ustedes, ¿ah? Estén ustedes. Yo les digo, si les cuento mi experiencia, en el curso se las voy a dar, pero digamos, ustedes pueden ser gerentes jóvenes. Depende de ustedes, no depende de nadie más. No depende de quién les da, no, depende de la empresa que me suba el puesto. No, si la empresa te va a subir el puesto si realmente trabajas bien. Entonces, ¿de quién depende realmente? ¿Depende de la empresa o depende de ti mismo, de la actitud que le pongas a las cosas cuando estés trabajando en los proyectos y la motivación y el liderazgo que realmente puedas querer formar? Entonces, en este curso ustedes van a tener eso y por eso es que les voy a mostrar esta lámina luego de necesidades, motivos y motivaciones para que entiendan el por qué se los estoy diciendo. Eso no está en el PMI, ¿sí? Eso no está en el PMBOK, eso está en la formación que yo les puedo dar como persona para que puedan tener resultados de sus proyectos. Y lo he puesto en el webinar para que ustedes entiendan la potencia que va a tener el curso cuando se inscriban. Luego tenemos siempre el tema de la descripción general de la gestión de la integración de un proyecto, porque debemos siempre ser integradores, ¿no? La gerencia de proyectos siempre tiene que integrar, no tiene que desunir, ¿no? Si no, imagínense, pues tendrían que estar pues a cargo de todas las áreas de soporte. Si ustedes quieren desunir a sus equipos, tendrían que estar a cargo de cada una de las áreas de soporte, que ya separaron al equipo. En cambio, cuando todos trabajan motivados por el objetivo, incluso ves personas que nunca se han llevado, porque en temas personales siempre hay, nunca se han llevado y las ves sentadas en una computadora las dos, sacando ratios y sacando resultados y controles para luego mostrarlos en un comité de gestión y poder tomar decisiones. Sí, esa es la clave del éxito de un gerenciamiento de proyecto. Lo que hace el PMI es ordenar las cosas, ¿sí? Ustedes, sin tener certificación PMI, sin haber estudiado el libro del PMI, sin haber llevado el curso del PMI, ¿lo pueden lograr? Sí, no digo que no, claro que sí. Sí son ordenados, sí son pausados, sí entienden la lógica de un sistema de gestión, ¿lo pueden lograr hacer? Completamente de acuerdo. Pero en un curso de especialización con enfoque PMI, definitivamente, pues tenemos que dar ese valor agregado, ¿no? Dar ese valor agregado que es el liderazgo, el tratar de hacer bien las cosas. Entonces, en lo que es el PMI, para la sección, para el PMBO 7, para el PMBOK séptima edición, ¿qué
Entonces, para lo que es la séptima edición, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Para la séptima edición, lo que tenemos aquí es básicamente mayores oportunidades de hacer mejor las cosas, porque ya se centran en el valor, en el liderazgo, motivar, miren, aquí hablan de motivar, antes no lo hacían. ¿Por qué? Ya se dieron cuenta que finalmente, pues, si no lideras bien, el liderazgo se queda como un puesto de trabajo y el puesto de trabajo lo que hace es buscar resultados. Tenemos que buscar líderes realmente que puedan sintetizar todo eso y que bajen la cadena de valor para que todos los resultados ahí se van a ir dando. Y aquí se los voy a explicar de una manera muy sintetizada para luego pasar a la gestión de stakeholders, como es nuestro contenido del webinar de hoy. Entonces, perdónenme que se ha salido el share un segundito, un segundo nomás. Listo. Entonces, las personas y sus necesidades, ¿no? Las personas y sus necesidades. ¿Por qué, Ante? ¿Por qué nos pone esto en una introducción de gerenciamiento de proyectos? Porque somos personas, ¿sí? Y estamos dirigiendo personas, ¿correcto? Eso es lo más importante. Si sabemos que somos personas y estamos dirigiendo personas cuando somos gerentes de proyecto, directores, residentes, debemos tener, digamos, entender sus necesidades y la motivación como motor principal. El motor que tiene la persona es la motivación y la necesidad que tiene la persona tiene tres líneas, tres niveles. Hay necesidades materiales, necesidades cognitivas y necesidades afectivas. Todos la tenemos, unos en gran más medida que otras, ¿no es cierto? A algunos les interesará más las materiales, ¿no? Que son un poco el tener, ¿no? Dentro de la dimensión de la persona es el tener. Las materiales son, ay, quiero el sueldo, quiero el auto, el carro, las zapatillas, la ropa, la alimentación, el restaurante, qué sé yo, ¿no? Esas son motivaciones extrínsecas, no decimos que están mal. Lo que está mal es que solamente nos concentremos en las extrínsecas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque realmente la fortaleza está en avanzar un nivel más. Y vamos a avanzar un nivel más yéndonos a las cognitivas, digamos, ¿no? Entonces, em, en las cognitivas tenemos el tema del conocimiento, el saber distintivo. Por eso es que decimos que las materiales son motivos extrínsecos, porque son externos, son más superficiales. El sueldo, la ropa, son más superficiales. Por eso son extrínsecos. La cognitiva es más intrínseco, porque ya es lo que va quedando en el cerebro, lo que uno se va especializando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me he especializado en gerenciamiento de proyectos, ¿no? Ese es, digamos, mi diferencial. Dante, pero hay otros gerentes de proyectos en el mercado, seguro, pero que les expliquen el cuerpo, inteligencia, voluntad y los motivos y las personas dentro de los proyectos de construcción, creo que muy pocos, ¿no es cierto? Entonces, ese diferencial, ese es el saber distintivo, ¿correcto? Ese es cómo diferenciarnos del resto, tanto como empresa como como persona. Eso hace que las empresas crezcan también y que los proyectos tengan resultados. Y luego vienen las afectivas, que son ya más motivos trascendentes y que vienen, cierran el circuito de los tres niveles para los criterios de decisión. ¿Cuáles son los criterios de decisión? La eficacia, eficiencia y consistencia. Si solamente pensamos en motivos extrínsecos, estamos en la eficacia. Si solamente hablamos de intrínsecos, es la eficiencia. Pero cuando ya trascendemos, cuando salimos en la afectividad y nos preocupamos por el otro está sin casco y mira, ponte tu casco porque realmente te puede caer algo ahí, ¿no? Es consistente, hay más consistencia en el tercer nivel. Y por eso es que decimos que la persona tiene cuerpo, inteligencia y voluntad. El cuerpo está formado para los motivos extrínsecos, la inteligencia, los motivos intrínsecos y la voluntad son los motivos trascendentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, ¿cómo logramos ser líderes, chicos? Logramos ser líderes cuando realmente logramos que la persona tenga mínimamente satisfechas sus necesidades materiales, sueldo, eh, bonos
¿no? Bien, pero bien atendidas sus necesidades cognitivas, diplomados, maestrías, cursos de especialización, TEDI, acá estamos, ¿no? Y la voluntad, formar la voluntad. ¿Qué significa? Oye, ¿sabes qué? Yo voy a ir a trabajar hoy día un poquito más temprano o qué sé yo, voy a cumplir lo que tenía que hacer hoy día porque sé que a Dante o a Freddy, ¿no? Le importa mucho esto para el día martes que tiene su comité directivo. Eso es la voluntad de trabajar por el otro, porque al final redunda también en tu beneficio seguro, pero no estás pensando solo en tu beneficio, sino sería extrínseco e intrínseco. Estás pensando también en que el logro del otro también te satisface a ti. Eso es importantísimo en un proyecto de construcción, porque si no, no entendemos nunca que el proyecto de construcción es de todos. Es, es horrible cuando me dice un ingeniero de producción, le pregunto, ay, ¿cuáles son tus penalidades? ¿Cómo sabes cuáles son las penalidades por no llegar a este hito? No, pero eso ya lo ve el residente y los abogados. Eso es no tener voluntad de conocer el proyecto, ¿entienden? En cambio, cuando me dicen, sí, claro, Dante, el hito se cumple el 10 de noviembre, pero ya tenemos todo controlado y mapeado. Nos hemos atrasado acá, pero ya van a venir los chicos, los obreros mismos han dicho que van a venir el sábado, se van a quedar hasta tarde. Como hoy hemos sacado permiso para los sábados en la tarde, podemos hacerlo tranquilamente y recuperamos el rendimiento y vamos para adelante. Eso es la voluntad de sacar el barco adelante. En cambio, cuando no la hay, es más difícil. Cuando no hay la voluntad, estamos caminando contracorriente y yendo y viniendo y solamente el gerente se compromete y por ahí el residente, pero no hay esa consistencia que nos da el generar la voluntad en la persona. Entonces, apunten a esto y esto se genera con correcta comunicación. Como por ahí creo que Rafael me hizo una pregunta que todavía no he contestado por acá arriba. eh, um, el tema del PMBOK, en el caso de los proyectos debemos de cumplir los reglamentos o los podemos cambiar de acuerdo a nuestra experiencia. Los reglamentos, depende de qué reglamento, Rafael, si estamos hablando del reglamento como la ley de contrataciones, el reglamento de la ley no lo puede cambiar absolutamente nadie, menos en basados a tu experiencia, eso es cumplimiento de requisito legal. De repente no te entiendo ahí bien la pregunta, Rafael, pero de repente por ahí la planteas nuevamente. Pero si hablas de reglamentos, de procedimientos de trabajo, no la puede cambiar de acuerdo a su experiencia, siempre y cuando mínimamente cumple el requisito legal y maximice la eficiencia y los resultados. Ojo. Luego nos pregunta, cuando un gerente se equivoca, ¿puede dar una visión errónea del futuro de la empresa? Digamos, el gerente, Rafael y todos, el gerente de proyectos, es el que lleva el mensaje de la empresa, ¿sí? Entonces, en este curso ustedes van a tener los famosos mensajes de los directivos, los malos mensajes y cómo esos malos mensajes pueden ser buenos de otra forma, cómo los decimos, cómo damos el ejemplo, y eso sí va a potenciar, digamos, el futuro de la empresa, Rafael. Definitivamente, la equivocación no es una visión errónea del futuro de la empresa. La equivocación más bien debe unirlos. Cuando son líderes, Rafael, cuando realmente somos líderes, realmente el que un gerente se haya equivocado, todos, todos en absoluto, lo llaman y le dicen, ingeniero, véngase a la hora, rapidito, aquí creo que cometió un error, lo ayudamos, mire, pa, pi, pum, pum, salen adelante. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ya generó esa voluntad. Justo lo que estamos hablando aquí, mira. Justo genera esa voluntad en las personas que hacen el trabajo de camaradería y aumentan el valor de la persona. Al final, la equivocación quedó en segundo plano y más bien lograron el éxito del proyecto. ¿Cómo? Con trabajo en equipo. Eso es lo que tiene que lograr el gerente. Y en el cuarto nos dices, cuando gerenciamos una empresa, ¿qué porcentajes de errores podemos tener en los alcances de plazos largos? De verdad, Rafael, se entiende un poquito ahí la redacción, pero digamos que interpretando un poco lo que mencionas es ponerle números a hasta dónde podemos tener errores. Eso no se le puede poner número a eso, Rafael. Lo que tenemos es, digamos que trabajar bajo una óptica de eh, aprendemos del error, sí, pero tampoco tenemos que tener una demasía de errores, ¿no? Porque la sumatoria de errores, por ejemplo, si son en seguridad, es un accidente que viene, ¿no? Tenemos la campana, tenemos el cono y podemos tener un accidente fatal en algún momento. Entonces,
no nos debemos llenar de errores. Entonces, dependiendo de a qué te refieres, es muy probable que podamos contestar tu pregunta de una manera más directa, ¿sí? Ahí tienes ahí varias oportunidades para escribir, así que encantado de absolverlas. Bien, ahí hemos terminado el contenido del webinar en lo que es gerenciamiento de proyectos, en lo que es gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque vamos a abrir, digamos, porque hablamos siempre de stakeholders. Ahora nos toca hablar de los stakeholders y claro, cuando hablamos de stakeholders a veces nos asustamos y decimos, ¿qué es eso? Es unas siglas en inglés. No, son los interesados en el proyecto. Y vamos a ver un poco qué nos plantea también el PMI en el tema de stakeholders, pero también les voy a contar al final del webinar un par de casos de stakeholders bien simpáticos que digamos, lo vamos a desarrollar seguramente también ya en el curso, a mayor detalle, pero también otros más que siempre traemos para ustedes. Entonces, este curso empieza el día 18 de noviembre. Púntense, hoy día hay becas, así que espero que no todos ganan las becas, ¿no? Pero siempre es bueno que las tengan, ¿no? Em, vamos con hacia adelante. Listo. El contenido de stakeholders tenemos lo siguiente, ¿no? La descripción general de la gestión de los interesados, una descripción general, ¿no es cierto? Conceptos claves, tendencias y prácticas emergentes, consideraciones sobre adaptación, consideraciones para entornos ágiles. En el capítulo 2 ya identificamos interesados. Vamos a encontrar stakeholders, la búsqueda de los stakeholders. Vamos a ver qué nos dice el PMI también para temas de stakeholders puntuales, pero sobre todas las cosas, ¿qué les digo yo para ello? ¿Por qué? Porque a mí me pasó una anécdota muy buena en la cual yo veía sistemáticamente, cuando llegaba a las charlas de 10 minutos, que había un puesto de una bodeguita, un puesto externo, digamos, de una persona que vendía galletas y todo ello, en medio justamente daba exactamente directo a la obra, ¿no? Entonces, teníamos un problema con vigilancia, parecía que habían extraído algunos equipos y algo que era increíble porque teníamos seguridad patrimonial, con pistolas y todo, pues todo un aparato de seguridad buenísimo, ¿no? Digamos, pero claro, eh, pasó eso, ¿no? Entonces, en las cámaras de vigilancia, todo, no daba nadie con el tema porque la cámara de vigilancia se activaba, no sé, pues a las 7 de la mañana, 6:30 que entraban los obreros. Entonces, me le acerco a la señora y le pregunto, señora, véndame 2 galletas. Señor, ¿y desde qué hora está acá usted? Yo estoy desde las 6, ingeniero. Ah, mire, desde las 6. O sea, usted ve a qué hora ingresan los ingenieros y todo. Claro, yo veo que ingresan desde las 6:30, todo. Ah, mire usted, qué bueno. Y ayer, cuénteme, y ayer vino a las 6. Claro, claro que viene a las 6. ¿Y qué tal? ¿Y entraron los obreros a las 6:30 o entraron más temprano? ¿Vio algo raro? La verdad, ingeniero, nada. Lo que sí me acuerdo es que salió una camioneta de color rojo, eh, apurados, casi chocan con un carro que salía, todos apurados salió una camioneta roja a las 6:30 de la mañana. Ah, mire, ¿y había alguien conocido ahí, el vigilante o algo? No, 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 simplemente estaba el chofer de la camioneta roja que en algún momento, esa camioneta no es de ustedes, creo, ingeniero, es de un proveedor. Ah, ok, claro, claro. Muchas gracias. Listo, ya está. Entonces se identificó la camioneta roja. Entonces se dan cuenta cómo hubo un stakeholder que no había identificado la obra y era esta señora, ¿correcto? Esta señora es un stakeholder, pero no es un interesado en el proyecto. ¿Cómo que no? Ella está viviendo del proyecto, chicos, porque está estratégicamente colocada ahí para vender sus productos a todos los obreros. Entonces, claro que es una interesada en el proyecto y una interesada de lujo, porque es más, la tenemos a las 6 de la mañana ahí con una visión más limpia, ¿no? Más tranquila. Entonces, gestionar a esa señora que tiene su puestito es parte de nosotros también. Entonces, esa filosofía de identificar de stakeholders a ese nivel de detalle es lo que a ustedes en este curso los va
a potenciar como buenos investigadores de sus proyectos, identificar stakeholders. La capacidad de identificar stakeholders también les va a dar la capacidad luego de identificar restricciones en el proyecto y tener look ahead planning con restricciones bien hechos, ¿no? Porque cuando uno está activo en la sensibilidad, esa sensación que tiene, no, acá está pasando algo extraño, eso tómenlo, porque esa sensibilidad la van a ir obteniendo en estos cursos conmigo y con T. En el capítulo número 3 tienen la planificación del involucramiento de los interesados. Entonces, un segundo. Listo. Planificar el involucramiento de los interesados. Aquí vamos a tener los datos de entrada, qué datos de entrada necesitamos para planificar, claves para la identificación, herramientas y técnicas de análisis, registros y retroalimentación, situaciones reales, van a tener debates participativos en las clases. Miren, hay varios debates participativos. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes participan en clase, van a lograr el éxito en su vida profesional. No se olviden, los miembros de un directorio hablan todos. No hay ni uno solo que no hable. Todos. Y el que no hable, no habla, es muy probable de que en 2 meses ya no sea director. Así es, así se los digo por experiencia. Uno es miembro de directorio, tiene que dar su opinión y tiene que tener una posición firme. La capacitación les ayuda a ustedes a tener posiciones firmes y luego poner en práctica esa capacitación, ¿no? Luego van a tener cómo gestionar el involucramiento, ¿no? También datos de entrada, herramientas, registros, situaciones. De igual forma van a aprender a monitorear el involucramiento de los interesados, como el caso de la señora, ¿no? Y van a tener un caso real de 2 sesiones, de las 6 y las 7, donde ahí acabamos, donde vamos a tener un diagnóstico de stakeholders, desarrollo de los casos en clase, una evaluación integral, un debate participativo, y al final, ¿cierto? Acuérdense, es un megaproyecto de construcción, parte uno y parte 2. ¿Qué harían ustedes, no? En la sesión última es, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Qué sucedió en la realidad? Que eso se los cuento yo. Siempre van a tener una sesión adicional de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque si uno no fortalece esto, es bien difícil. Esto tiene parte de habilidad blanda, una porción, pero también una gran parte de estrategias técnicas, cómo llegar a que cumplan técnicamente nuestros profesionales. No es solamente eh, el darles sus manual de funciones y ya está. No, ustedes tienen que gestionarlos, tienen que llevarlos al éxito también. El éxito de ellos es el éxito de ustedes, no se olviden. ¿Ah? Entonces, en lo que es el PMBOK, ¿no es cierto? Tienen en la sección 13 la gestión de los interesados del proyecto, ¿no? Digamos, aquí en síntesis lo que tienen básicamente es que los proyectos que experimentan un alto grado de cambio requieren la participación activa y el involucramiento de los interesados. Ahora en reconstrucción con cambios, por ejemplo, y en Lima 2019, en los famosos G2G, en estos contratos NEC, hay mucho involucramiento de los interesados. Demasiada. Pero bien, ¿por qué? Porque uno sintetiza, digamos, que las aprobaciones con el cliente, por ejemplo, que es el principal interesado, esas gestiones con el cliente no se vean solo en los comités mensuales, no solamente estén en el informe mensual de desempeño, sino que también estén dentro de una planificación integral donde ustedes digan, semanalmente necesitamos juntárnoslos contigo para que nos vayas aprobando parcialmente las cosas, sino cómo funciona un fast track, ¿no? Los famosos fast track que ahora se están dando tanto en Lima 2019 como en Reconstrucción con Cambios bajo estos G2G, ¿no? Y que también ya vienen las escuelas Bicentenario con esos famosos G2G. Entonces, ustedes deben estar preparados para poder estar en ese tipo de proyectos. No saben, chicos, de enero acá, las asesorías que he tenido que dar, que he dado para los G2G, para los contratos NEC, para todo ello, han sido pues en una semana, 2 semanas, 4 o 5 empresas asesorando para que puedan lograr sintetizar bien la manera correcta de poder estar al frente de una PMO como lo es el Reino Unido en este caso que está ahora en el Perú, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los procesos de gestión de interesados? Siempre identificarlos, planificar el involucramiento, gestionar el involucramiento y monitorear. Entonces, identifico, planifico, gestiono y monitoreo. ¿Por qué? El monitoreo me da mejora continua. ¿Me dejo entender? El monitoreo me da mejora continua. Gestionar el involucramiento es tomar acciones, medidas correctivas, asertivas, medidas preventivas, planificar. ¿Para qué? Para evitar los errores posibles en las que vienen, ¿no? Uno tiene que siempre estar atento a que ello no ocurra. Y finalmente, lo más importante es identificarlos, porque ¿de qué sirve planificar, gestionar y monitorear si no identifique a todos, o por lo menos a la gran mayoría? ¿Me entienden? Entonces, esto lo van a ir sintetizando en la experiencia que vayan adquiriendo, en la experiencia que vaya evolucionando. Seguro que sí, eso definitivamente va a ser así. Pero que ya lo tengan con casos reales, con situaciones que les voy a poner en el curso para que ustedes tengan pues base sólida para poder tener ese criterio de decisión, esa es la clave acá. Entonces, descripción de la gestión de los interesados. Vamos a tener los conceptos claves para la gestión de los interesados. Lo vamos a ver en el curso a detalle y con una explicación a detalle de ello. Pero miren, cada proyecto tiene interesados que se ven afectados o pueden afectar al proyecto. Los interesados no solamente son el cliente, la supervisión, nosotros, no. Son aquellos actores que se ven afectados o que pueden afectar al proyecto. Eso es. A veces identificamos, no, sí, mi jefe es uno de los interesados. Sí, claro, el gerente de proyecto, de hecho, es un interesado. El gerente general también es otro stakeholder. El dueño del proyecto también. Pero claro, hay otras personas. ¿Qué les parece la vecina de atrás que siempre está llamando a la municipalidad para que nos vengan a multar en la tarde? Se olvidaron de gestionarla, ¿no? De ir donde ella, hablarle bonito y decirle, señora, mil disculpas, le hemos molestado seguramente en estos días, sabemos de su malestar, ¿en qué la podemos ayudar? ¿Qué les cuesta decir eso a un vecino? Te los digo porque me ha pasado tener residentes que no se les ocurrió nunca y gente muy grande que debería saberlo, ¿no? Entonces, se confían. No pasa, no significa que el profesional sea malo, lo que pasa es que se confían. No, no pasa nada, si está atrás. Bueno, está atrás, pues que está la mayor bulla. O tiene su perrito que está en el jardín y tú no lo has identificado y le cayó la vez pasada la piedra y casi lo mató al perrito, ¿no? Para la señora, ese perrito es su vida porque solamente trabaja, vive ahí ella y su mamá y el perrito es la compañía de ellas. ¿Qué tal ese stakeholder? ¿No creen que es un stakeholder bien potente para que la municipalidad esté siempre con ustedes ahí? Pero sobre todas las cosas está el perrito, que es una vida, ¿no? Es un ser. Entonces, tenemos que tener la capacidad de no ser tan duros en la gestión que hacemos en nuestras obras. Somos muy duros, ¿no? No, el sector construcción, ¿qué va a pensar en el perrito? No, el sector construcción, nosotros somos los que construimos, los más fuertes. No, esos son temas machistas, esos son temas que ya pasaron de moda, ¿sí? Ya, si tienen ese tipo de jefes, por favor, díganles de mi parte o denles mi celular para darles una capacitación personalizada y cambien esa manera de pensar. Ahora tenemos que pensar en el otro y el otro es el vecino, ¿sí? Ese perrito que está ahí, oye, ¿qué les cuesta a ustedes ponerle una calamina, un techito, todo? ¿Qué van a tener a una vecina, a un vecino contento porque ustedes le han salvado a su perrito? O reubicarlo un poco mientras ustedes terminan la construcción y listo, ¿no? Entonces, pensar en ello, ¿correcto? Pensar en ello, claro, Ariana, claro que sí. La APAFA definitivamente es uno de los interesados, ¿no? Sí o sí, la PAFA, es más, cada miembro de la PAFA, Ariana, en la construcción del colegio tienes a los papás como interesados, ni siquiera la PAFA. Con eso te digo bastante, ¿ah? Ya eso lo vas a ver en el curso. Espero que que ingreses, Ariana. Entonces, esto es lo que tenemos para stakeholders y tenemos mucho de qué hablar cuando estemos en el curso. Tendencias y prácticas emergentes en el involucramiento, identificar a los interesados, asegurar que todos los miembros del equipo participen en involucrar interesados, porque no solamente se va a cargar el gerente y el residente, ¿no?
Creo que todos tenemos contacto con los interesados y debemos saber gestionarlos. Revisar periódicamente la comunidad de interesados, siempre, permanente, estar ahí siempre eh, revisando a detalle, consultar los interesados más afectados, capturar el valor del involucramiento eficaz de los interesados, tanto positivo como negativo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a ustedes les va a dar el éxito en sus proyectos. Y aquí, antes de terminar la parte del contenido, aquí dos edificaciones. He querido tomar las edificaciones porque, digamos, es interesante lo que hay acá. Lo vamos a conversar a detalle en el curso, pero simplemente aquí les digo, este proyecto de aquí fue un proyecto muy exitoso, ¿sí? Pero que en la conceptualización del proyecto no nos involucraron desde el inicio, nos involucraron ya desde el diseño, pero no digamos, un poquito antes de la compra de terreno, porque hubiésemos identificado a stakeholders y aquí había un vecino, una vecina bien complicada, una vecina que realmente, eh, una vecina y un vecino complicadísimos. Un vecino era la SUNAT, ¿correcto? Y era el edificio de la SUNAT en la cual estaban todos los CPUs, todos los equipos electrónicos que gestionaban la cobranza a nivel nacional de la recaudación ¿no? Del patrimonio del Perú. Toda la recaudación del Perú pasaba por todas las máquinas que eran nuestros vecinos. Y íbamos a hacer 8 sótanos de excavación, toda la vibración podía malograr esas máquinas. Entonces, ¿qué pasó? Que el gerente general de la empresa no nos involucró desde el inicio y se peleó con la SUNAT. ¿Qué dijo la SUNAT? Llamó, ese proyecto no va para mí, ¿ah? Tienes un enemigo, no puedes tener de enemigo a la SUNAT para ejecutar un proyecto al costado de ellos. Entonces, entré al tema, fui a buscar al SUNAT, mil disculpas, yo soy ahora el gerente de proyecto de esto, entonces vengo a un poco a mejorar las relaciones con ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué soporte podemos ponerle a sus equipos para que la vibración amortigüe? ¿Podemos poner amortiguadores de impacto? ¿Podemos poner tecnología? Sí, claro que sí, esto cuesta 70.000 soles. Ok, ustedes igual le tenían que hacer esto a sus equipos porque igual van a venir temblores y terremotos. Sí, yo creo que sí. Ok, entonces vamos a medias. Ok, vamos a medias. Nos pusimos de acuerdo y el proyecto comenzó y tranquilo. ¿Correcto? Ese es un ejemplo. Aquí, con este proyecto van a tener durante el curso unos 4 o 5 stakeholders claves, pero les doy ese ejemplo para que se enganchen. En este de acá, el proyecto era súper exitoso, un proyecto eh, muy, muy bueno. Aplicamos Lean Construction, resultado operativo, la utilidad fue grandiosa. Estos dos son los dos proyectos con resultados de verdad muy buenos, siendo el sector privado muy, muy exitosos, pero que si no se identificaban los stakeholders bien, podían ser un fracaso. Solamente ahí, si SUNAT no desactivaba eso, no empezaba el proyecto y la rentabilidad se iba al tacho. Si no empiezas a producir, la rentabilidad pierdes los intereses de que podía ganar el banco y finalmente el proyecto sale poco rentable. En este acá, el proyecto muy bien armado, todo bien bonito, todo, pero la inmobiliaria se olvidó un poquito del costado de verificar que los linderos estén bien. Por ejemplo, aquí había un muro perimétrico del vecino que tenía casi 6 metros de altura, 5 metros de ancho y que no tenía ni columnas ni vigas de amarre. Entonces, ¿y saben qué? Adicionalmente, el vecino era la casa del embajador de Bélgica. Imagínense, pues, ¿no? Entonces, em, miren aquí, ¿no? El proyecto se retranca acá, ¿no? Se dan cuenta que hay una L. ¿Por qué? Porque ese vecino pidió, yo no quiero que me vean mi piscina, no quiero que vean, yo tengo una hija, un hijo, no quiero que los vean bañándose ni nada, así que tu edificio lo mueves un poquito. Entonces, si tú te acercas al stakeholders antes, sabes sus necesidades y lo vas a poder gestionar, ¿sí? Básicamente eso es, chicos, eso es Freddy. Vamos a ver qué consultas tenemos para poder solucionar desde las que ya hemos ido contestando, ¿no? Porque hemos ido contestando varias preguntas. Entonces voy a mirarlas de acá. A ver, buenas noches. Rafael, ya le contestamos las preguntas. Oscar, en un ambiente con necesidades extrínsecas,
¿podemos motivar el cambio o este ambiente extrínseco bloquea cualquier cambio? No existe ambiente extrínseco, ¿sí? Oscar, lo que existe es la motivación extrínseca. No existe ambiente extrínseco, salvo que me digas que a todas las personas, todas las personas están trabajando ahí extrínsecamente, ¿no? Ahí, digamos, podría haber un ambiente extrínseco, pero hablar de un ambiente extrínseco es muy general, Oscar, ¿no? Entonces, ya ahí, cuando entres al curso, lo vamos a sintetizar más, pero no, el cambio, motivar cambios, digamos, generar disrupciones en beneficio de los proyectos no son un sinónimo de necesidades o motivaciones extrínsecas, son más bien ya temas más trascendentes o intrínsecos. Rafael Cachay nos dice, de la pregunta 2, en los reglamentos dejan algunos vacíos legales o administrativos, ¿podemos mejorarlos para una mejor eficiencia de los proyectos? Eh, Depende, ¿sí? Ahí, digamos, siempre, Rafael, lo que vas a tener que hacer es definitivamente asesorarte, ¿no? Es más, digamos, cuando ustedes ingresan a los cursos conmigo, abrimos un chat de todos los alumnos, todos tienen mi número y encantados de asesorarlos. Pero, ¿qué te puedo decir ahorita? Para los reglamentos, el tema de vacíos legales y administrativos, tenemos que primero averiguar si realmente tiene vacíos, o sea, realmente es un vacío, no lo puede resolver el ingeniero. El vacío tiene que ir de la mano con un análisis administrativo legal, ¿no? Tenemos que verlo con un abogado, con un experto en construcción que nos diga, oye, sí, efectivamente hay un vacío en el reglamento, pero para esto hemos armado esto con otros proyectos y ya está. Digamos, yo ahí, Rafael, te recomiendo el juicio de expertos, no basado solamente en una experiencia propia, sino veamos juicio de expertos. Buscar expertos externos, pueden llamar a mí, pueden llamar a otros profesionales, para ayudarles a sacar estas dudas que puedan tener del reglamento, ¿no? Euclides nos dice, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en una gestión de proyectos? Uy, ahí Euclides, digamos, son muchísimos, ¿no? Son muchísimos, desde no gestionar un vecino, ¿no? Desde, digamos, no iniciar bien el proyecto, digamos, son demasiados Euclides, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? Depende de cada proyecto, ¿sí? En una central hidroeléctrica, el problema más frecuente, por ejemplo, podría ser la llegada de la turbina, ¿no? Siempre se demoran las turbinas un poco en llegar y si no, uno no corre la puesta a punto y la energía no se genera a tiempo en una casa de máquinas, uy, nos quedamos colgados porque el proyecto de inversión tiene que empezar, es como un retail, es como un centro comercial. El centro comercial tiene que abrir, las tiendas tienen que abrir para generar ingresos y sea sostenible el proyecto de inversión. Así que, digamos, eso es un ejemplo, Euclides, ya el resto pues de problemas más frecuentes los vemos en el curso, porque si no, digamos, tendríamos aquí 3 horas hablando de problemas más frecuentes, Euclides, ¿ah? Y esto como mínimo. Rafael, hice un ejemplo que me pasó. El gerente indicó que trabajemos duro por el bien de la empresa. A los 3 meses se vendió la empresa. ¿Se equivocó el gerente o cambió de visión en esos 3 meses? Depende, pues, Rafael, porque si el gerente era el dueño, definitivamente lo que hizo es un poco motivarlos para, digamos, sacar adelante, o sea, una empresa que se vende, Rafael, es una empresa que tiene que generar mucha eficiencia para ser vendida. ¿Correcto? Entonces, no es que se equivocó, más bien todo lo contrario. Él lo que ha hecho es potenciar su empresa, haciéndolos trabajar bien por el bien de la empresa, porque es la única forma de venderla y venderla bien también. O sea, no es que se equivocó, todo lo contrario, él pensó muy bien y dijo, ok, digamos, vamos a motivar al personal, vamos a trabajar juntos y todo. Es más, a veces pasa que las venden, pero la condición de la venta es que se queden los trabajadores. ¿No? Los claves, ¿no? No se van a quedar los que no fueron eficientes, chicos, nunca se van a quedar. Ténganlo por seguro. Los que son eficientes se van a quedar. Por ahí te puedo ayudar, Rafael. Ariana, en proyectos de construcción de colegios, ¿sería un stakeholder la PAFA? Claro, eso ya lo contestamos, la PAFA, los padres de familia, ¿no? Y todos. ¿Los vecinos aledaños pueden influir mucho en la construcción de un proyecto? Sí, creo que esa pregunta ya la contesté hace un buen rato, Kelly, cuando hablé, digamos, de los vecinos. Justamente en los dos ejemplos que di, los dos edificios, veíamos cómo
cómo puede un vecino traerse abajo un proyecto por completo. Por eso lo tienen que identificar bien a cada uno de ellos, ¿sí? A cada uno de ellos. Freddy, por acá no tengo más consultas. No sé si tienes tú consultas en las otras redes. Correcto. Ahora, ingeniero, aprovechando, acaba de hacer una pregunta, un participante en este caso vía Facebook. Es John Castro, nos dice, yo tengo una consulta, entre el Lean y el PMI, ¿cuál sería recomendable empezar? Es indistinto. ¿Quién hizo la consulta? A ver, acá la tenemos aquí, la tengo yo. ¿O Es están en Facebook? en el Ah, en el Facebook, se Facebook. llama Ya, John Castro. perfecto. Perfecto, perfecto. Mira, eh, Lean Construction es una herramienta de gestión, ¿sí? Basada siempre en la metodología que Virgilio Gio trajo a Perú hace muchos años y que trata de sintetizar la productividad, ¿no? Nos dedicamos a analizar la productividad, a ser muy eficientes para poder lograr, digamos, que no hayan pérdidas en el proyecto de todo tipo. Por lo tanto, es un sistema de gestión, digamos que tiene parte de un sistema de gestión, pero no lo es todo. Por lo tanto, es una herramienta de un gerente de proyectos para poder lograr los resultados. Eh, en cambio, lo que me estás preguntando sobre el PMI y el gerenciamiento de proyectos, sin hablar de PMI, como gerenciamiento de proyectos en sí, engloba todo, ¿no? Una de las herramientas, es más, un capítulo del curso de gerenciamiento tiene la explicación un poco de Lean Construction como herramienta de gestión, pero nosotros damos cursos de Lean Construction, ¿no? Conmigo tienen cursos de Lean Construction que ya vienen, es más, ya seguramente Teddy les va a comunicar las fechas de los cursos de Lean Construction, pero no, todo lo contrario, si ustedes quieren llevar luego Lean Construction, después de hacer estos dos cursos, les va a caer perfecto porque tienen la visión ya de lo que deben conocer y luego ya ir hacia abajo viendo Lean Construction, resultado operativo, flujo de caja, gestión de stakeholders, diplomados, cursos de especialización, residencia y supervisión. Me parece buenísimo que empiecen por estos dos cursos porque les va a ayudar luego a entender ya que cada metodología tiene su deber ser y que ni siquiera se canibalizan. No es que hago una o la otra, o primero uno o primero la otra. No, es de verdad que indistinto, estimado. Creo que con eso estamos respondiendo esa pregunta. Perfecto.